Vocero, por supuesto, de Fuerza Popular, integra la Comisión de Constitución del Congreso y la Comisión Especial para la Elección del TC. ¿Cómo está usted, Nano? Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Lo primero, el tema del proyecto de cuestión de confianza se señala desde la otra orilla que acabamos de escuchar, el congresista de Perú Libre, que se está queriendo regular una cuestión constitucional con una ley de menor jerarquía, que si lo que se quiere es limitar la cuestión de confianza, habría que hacer una reforma constitucional que ya sabemos pasa por 2 legislaturas, y además este proyecto de ley estaría en contraposición a lo que ya dijo, según siempre lo que señala, el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Cuéntenos, por favor, la posición de Fuerza Popular. Bueno, yo partiría de lo último, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido bien claro en su sentencia 06 de 2019, dice, lo voy a leer, el Congreso de la República puede verse continuamente expuesto a pedidos de confianza en relación con propuestas que no son indispensables para el Poder Ejecutivo. En ese sentido está señalando que esto generaría una seria alteración del equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional ya lo ha mencionado. Y en ese orden no es una contradicción con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El Congreso puede perfectamente hacer una norma para poder, pues, interpretar, y esto está, una ley interpretativa es parte de las funciones del Congreso, y lo puede hacer perfectamente, no es correcto, no es cierto que no lo pueda hacer. En segundo lugar, bueno, hay 3 proyectos, digamos, similares en relación a la cuestión de confianza. Yo he presentado uno en el que lo que estoy señalando es que hay que acotar algunos párrafos al reglamento del Congreso. Con eso no estamos buscando eliminar tampoco la cuestión de confianza, pero lo que no se ha dicho en la anterior entrevista es que algo que han dicho hoy y hoy, los otros días, los constitucionalistas que se han presentado en la comisión, por unanimidad, nuestro régimen, el régimen peruano es un régimen presidencialista en el que el presidente tiene el poder. Y por tanto, darle más poder con un tema como el tema de la cuestión de confianza es estar alterando el equilibrio de poderes. La cuestión de confianza no es propia de un régimen presidencial, es propia de un régimen parlamentario, donde el presidente tiene un origen en el Parlamento, es elegido por el Parlamento, el primer ministro, y por tanto puede hacer una cuestión de confianza para alinear a su bancada. Este no es el caso. La institución, en realidad, de la confianza es una institución que hay que normar, que hay que acotar, y algunos dicen que quizás, en algunos casos, hasta podría desaparecer de nuestra Constitución, porque no es un contrapeso que ayude, sino que al contrario nos ha puesto en estos problemas, como hemos visto hace algunos años. Es que esa diferenciación que usted señala entre régimen parlamentario, régimen presidencialista, régimen semiparlamentario o con tintes parlamentarios, como algunos quieren entender el régimen peruano, precisamente la cuestión de confianza se ha enmarcado en los últimos años en un contexto sumamente conflictivo, ¿no? Es decir, yo fuerzo la confianza como ejecutivo para obligarte a ti, Congreso, a decirme no, y que entonces hayas gastado una de tus famosas 2 balas de plata. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cómo se tiene que regular puntualmente la cuestión de confianza? Usted me habla de esos 3 proyectos de ley, la discusión todavía está abierta. Desde su perspectiva, congresista Guerra García, ¿dónde habría que ajustar esta cuestión de confianza? Habría que ajustarla acotándola. Yo pienso que una cuestión de confianza no puede ser sobre cualquier tema, el tema que se le ocurra al presidente. En segundo lugar, no debería ser sobre temas que son competencia exclusiva del Congreso o de otros órganos que están señalados en la Constitución. Por ejemplo, nombrar el Tribunal Constitucional, de lo que se ha hablado, es una competencia exclusiva. La Constitución dice, es el Congreso el que coge.
Entonces, el Ejecutivo no puede ser una cuestión de confianza en torno a esto. Tampoco puede ser cuestión de confianza por asuntos pequeños, ¿no? Si no cambian este horario o si no ponen a tal funcionario. Se entiende que una cuestión de confianza es por políticas generales, por políticas en las que el presidente de gobierno en los regímenes parlamentarios acude a la fuente de su origen, que es el Congreso, que repito, lo ha elegido, y por tanto al elegirlo tiene como que más poder que el presidente. Por eso son regímenes parlamentarios, donde el Parlamento pesa más. Acá le estamos dando al presidente, a la presidencia de la República, al presidente de la República, un arma adicional con el poder que ya tiene en un régimen presidencial. Por eso habría que acotarlo, repito, para políticas generales y impedirlo para competencias exclusivas del Congreso de la República. Mire qué bonita discusión, porque a ver, de lo que usted me dice, no, yo digo bonito porque ya en estas épocas crispadas hay que usar adjetivos de repente un poquito más, ¿no? más amables, para ir bajando un poco esta tensión. Usted sin duda me dice, de lo que me dice es, lo que hizo Martín Vizcarra para oponer cuestión de confianza, la famosa cuestión de confianza fáctica, esa por ejemplo no aplicaría, porque en ese momento Salvador del Solar, el primer ministro, dijo, no, sobre esta elección del Tribunal Constitucional yo pido que se cambien las reglas de juego, y ya sabemos en qué terminó. Esa, por ejemplo, no aplicaría. Aplicaría, por ejemplo, la que fue la primera cuestión de confianza del quinquenio pasado, que fue la que el ex premier Zavala opuso precisamente, tiene que ver con el profesor Castillo, en medio de esta huelga, ¿no?, magisterial, sobre la permanencia, en este caso de una ministra, la señora Martens, asociada a una política de Estado. Es bien, digo bonito porque son dos casos paradigmáticos y yo quisiera saber su opinión sobre uno y otro. ¿Se mantendría una cuestión de confianza en el caso Zavala? ¿Se mantendría, me imagino que no, en el caso del Solar? Yo creo que ambas son una distorsión de la cuestión de confianza, que repito, no debe ser una atribución más al Ejecutivo. A ver, recordemos que el Ejecutivo es el que pide, voy a hacer cuestión de confianza sobre este tema. Temas de, repito, políticas generales, no sobre tal ministro porque la van a acusar de tal y yo pido que no. Porque es el presidente el que puede además y escoge a sus ministros. El origen del ministro es escogido por el presidente del Consejo de Ministros. Por eso, y hoy día se dijo también en la comisión, esto de la investidura del ministro del Consejo de Ministros tampoco tiene razón, porque no lo puede investir el Congreso cuando el Congreso no escoge a los ministros. Entonces, hemos distorsionado a partir de las dos últimas constituciones esta figura de la confianza. En el caso de Salvador del Solar, mucho menos, porque no era una atribución exclusiva del Congreso, pero además ahí y en el proyecto que yo estoy presentando, estoy señalando que cuando se niega la confianza, un acto tan importante, esto tiene que constar por escrito, se tiene que comunicar por escrito, no es, No es interpretativo, claro. No, entonces, no es una adivinanza, es un acto muy formal, quizás, y por eso tiene que revestir de formalidad, y por eso en mi proyecto de ley yo estoy señalando que esto sea por escrito, que el presidente de la República tiene que esperar a que se le comunique, porque estamos hablando de disolver el segundo, o para algunos el primer poder del Estado. Interesante, vamos a ver cómo avanza ese debate. Ahora, con la vacancia, ¿qué hacemos, Nano? Porque claro, se supone, o es visto como tal, ¿no? O sea, por un lado tengo esa herramienta que usted señala que ha sido distorsionada, que no corresponde a nuestro régimen de la cuestión de confianza, por el lado del Ejecutivo, y tienes esta suerte de botón rojo de la vacancia por incapacidad moral, que al final, como hemos visto en nuestra turbulenta historia reciente, se reduce a tener el número de votos, ¿no? Así es. Ahora, en este caso hay que ir, sí, a nuestra práctica. La figura de la vacancia por incapacidad moral ha existido en nuestra Constitución desde el inicio. Rivagüero fue el primer presidente
vacado por incapacidad moral, y no era que se decía que tenía una enfermedad mental, sino que se lo consideró que había traicionado al país y se lo vaca. Entonces, aquí sí encontramos una tradición constitucional, número uno, y número dos, encontramos una figura de contrapeso ante este régimen presidencial. Yo creo, nosotros pensamos obviamente que no puede hacerse por cualquier tema. Yo quiero recordar que Fuerza Popular se opuso cuando se quiso hacer el tema de la vacancia con Vizcarra, con quienes éramos adversarios políticos, pero en el caso de Richard Swing, nosotros nos opusimos porque no era pues evidente algo como para ponerle una causal de vacancia. ¿Hay que regularlo? Sí. ¿Hay que regularlo abierta y democráticamente? Sí, ambas figuras, para evitar pues este cruce de misiles. Pero lo que vemos es que en cuanto se pone el tema de la confianza, del otro lado, el Perú Libre dice, no se puede tocar. Entonces, ¿qué? No lo vamos a tocar porque queremos conservar esa crispación que se ha comentado. Deberíamos ir a regularla, y ojalá en algún momento una figura que sea más como la del juicio político, como la del impeachment norteamericano, que es además un régimen presidencialista. Lo señalado por el Acuerdo Nacional es interesante, y está pues puesto ahí, lo hemos aceptado los partidos que hemos acudido, entre los cuales está Perú Libre, ¿no? Tenemos la figura del juicio político de todas maneras en la Constitución, que muchos señalan que sería un proceso más, entre comillas, civilizado. Me quedo con ese tema ahí porque nos queda poco tiempo, habría tela para cortar, seguramente habrá ocasión de hacerlo. Hay crispación ahora mismo, hay una moción multipartidaria, entiendo, multibancada, de interpelación al ministro Maraví, y está el frente del ministro Bellido, donde todavía no se define un poco cómo se va a procesar esta figura de la acusación, revelación, pues que ha hecho la tercera vicepresidenta del Congreso. Comencemos con Maraví. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Para nosotros la posición de Maraví es insostenible ya. Creemos que le está haciendo un gran daño ya al presidente de la República, o el presidente se está haciendo un daño al insistir en esto. Pero además es una suerte o de burla o de guión montado, ¿no? O sea, que el presidente del Consejo de Ministros diga, le he solicitado la renuncia, pero no se va. Acá nuevamente vamos a nuestro régimen. La figura del presidente del Consejo de Ministros no es la misma que la del primer ministro en un régimen parlamentario, pero tiene algunas pequeñas cosas. Una de esas es que es el presidente del Consejo de Ministros el que escoge y le propone al presidente los ministros. Entonces, cuando se está diciendo, yo le he pedido la renuncia, pero es el presidente, también se está tergiversando, porque es el presidente del Consejo de Ministros el que los nombra y le hace la propuesta al presidente de la República. Nosotros creemos que es insostenible y hemos ido pues por la interpelación al ministro para poder escuchar explicaciones que cada día nos parecen pues más difíciles de aceptar. Interpelación que en este caso, según lo que me dice, sería entonces el paso previo a una censura. Podría serlo. Ya. ¿Y cómo ve el tema del primer ministro? ¿Perdón? ¿Cómo ve el tema del primer ministro a raíz de la acusación, revelación que hizo la señora Chirinos? Bueno, claro, el tema de Patricia Chirinos, sí, y lo que ha mencionado es para nosotros no solamente una falta de respeto a ella, ¿no?, sino en general a las mujeres de nuestro país, a las personas que han sufrido violaciones, a las mujeres que han sufrido violaciones, y nos parecen insuficientes sus explicaciones, ¿no? A esto también he leído hace poco, no sé si será cierto, el tuit que ha lanzado también el señor Lescano. Creo que debemos de dejar y desterrar la misoginia y el machismo, no solamente de la política peruana, sino de todo nuestro país, ¿no? Y tenemos que predicar todos con el ejemplo, ¿no? Y si hemos cometido un error, aceptarlo y decir, ¿no? Pero parece que esto no pasa por el primer ministro. Hernando Guerra García, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.